Hola, muy buenos días y bienvenido una vez más a nuestro canal de Millennials Consulting. Yo soy Jessica Schaff y el día de hoy lo primero que queremos es darte las gracias por ser parte de nuestros más de 1000 suscriptores de nuestro canal. Como siempre hemos querido crear contenido de valor de Soho, mostrándote todas las bondades que tiene, cómo tu empresa puede llegar a crecer de la mano con Soho y por supuesto de la mano también con nosotros, Millennials Consulting, que vamos contigo en cada etapa de tu empresa. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de una de las herramientas de Soho, la cual nos permite crear webinars, nos permite crear también vídeos grabados, es decir, subir vídeos grabados para que las otras personas luego puedan verlo, y no es nada más y nada menos que Soho Showtime. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es que entrar a la página de Soho Showtime, ¿vale? Cabe acotar que las personas que vayan entrando nuevas y se encuentren esto de Trainer Central, no se asusten, que es normal, es decir, Soho lo que está haciendo es que está pasando el software, por decirlo de alguna manera, de Soho Showtime directamente a lo que sería esta herramienta de Trainer Central, la cual cumple exactamente las mismas funcionalidades de Soho, pero me imagino que una vez que has entrado has dicho, esto está un poco cambiado, y es que sí, las funcionalidades son las mismas, sin embargo, tal vez encontrar una cosa u otra, pues se te sea un poco diferente, y para eso hemos creado este vídeo, para que estés al tanto de todas estas novedades que Soho ha traído. Entonces, una vez estemos en Soho Showtime, lo primero que tenemos que hacer directamente es acceder a Soho Showtime. Estando dentro de la herramienta, directamente te va a decir que se ha migrado, es decir, que ha migrado todo lo de Soho Showtime directamente a Trainer Central. Tú simplemente dile que ok y ya ves, como ves, ya tenemos aquí lo que sería nuestra portada. Es decir, ahora mismo nosotros estamos directamente entrando a todo lo que tiene que ver con la herramienta o todo lo que tiene que ver con el panel de Trainer Central, ¿vale? Lo primero que tenemos aquí es un panel de información, entonces, donde en este panel básicamente te va a dar un poco esa guía rápida de cómo utilizar esta herramienta, ¿vale? Luego tendríamos básicamente lo que son los cursos, es decir, nosotros aquí podríamos agregar directamente cursos, agregando, por ejemplo, una serie de vídeos, ¿vale? Y obviamente cada vídeo tiene que tener, por ejemplo, su miniatura, tiene que tener también personas, te van a mostrar las personas que se han inscrito a cada uno de los cursos que has hecho, ¿vale? Luego, por ejemplo, tenemos lo que serían los talleres en vivo, que son los webinars que hemos conocido de toda la vida. Ya vamos a crear uno un poco para saber cómo nosotros podemos crear directamente estos talleres, ¿vale? Luego tendríamos lo que es la biblioteca, que cabe acotar que la biblioteca básicamente nosotros vamos a manejar todo lo que es las plantillas, es decir, todo lo que en algún momento nosotros hemos querido aplicar, bien sea, por ejemplo, PDFs, grabaciones que hemos querido, que hemos guardado, encuestas, imágenes, ¿vale? Materiales, al final, que son los que nos ayudan en un poco de muestra dentro de cualquier presentación que hacemos, ¿vale? Todo esto se va a encontrar directamente en la parte de bibliotecas, ¿ok? Donde directamente esto vamos a poder mirarlo, vamos a poder descargarlo o si no vamos a poder borrarlo, ¿vale? También, como he dicho, aquí es donde nosotros directamente lo cargaríamos y lo cargaríamos básicamente nosotros, por ejemplo, agregando cualquier documento, bien sea, puede ser un vídeo, puede ser como el que acabo de cargar, puede ser un PDF o puede ser directamente una presentación, ¿vale? Luego tendríamos, por ejemplo, el sitio web, básicamente que esto es un poco la edición, es decir, cómo la gente va a ver tu página donde vas a publicar lo que sería las sesiones, ¿vale? O sea, básicamente aquí nosotros dentro de Trainer Center vamos a crear como una especie de página web en donde en esa página vamos a poder mostrar todos los cursos, los talleres o los webinars que queremos aplicar, ¿vale? Y por supuesto esto va a tener su configuración previa, que ya lo veremos en otro vídeo, junto con el dominio que te trae preestablecido Trainer Center y por supuesto la página donde lo vas a publicar, ¿vale? Aquí básicamente los usuarios serían directamente quienes van a ser esas personas o quienes van a ser esos alumnos que van a ser parte de tu curso, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, aquí directamente podemos agregarlo de forma manual o podríamos directamente importarlos con un CSV, ¿vale? Y luego tendríamos, por ejemplo, los correos electrónicos, que básicamente esto sería la configuración de correo electrónico que nosotros queremos enviar a nuestros alumnos, en este caso, en cuanto a cursos, por ejemplo, recordatorio para poder acceder. Cuando pasan, por ejemplo, más de 3 días que no han accedido, pues mira, le podemos dar este pequeño recordatorio. En cuanto se inscriben, dándole la bienvenida, la notificación de si ha querido hacer o no un curso, si ha aprobado el acceso al curso, si ha denegado, ¿vale? Si ha finalizado el curso, ¿ok? Luego, por ejemplo, esto es en cuanto a lo que serían recordatorios para asistir a los talleres, ¿vale? Si se ha registrado de forma satisfactoria, si le queda todavía por registrarse, ¿ok? O directamente, por ejemplo, si ya hemos grabado la sesión, ¿ok? Del webinar y queremos compartírselo, ¿vale? Aquí básicamente es esos correos electrónicos que mandamos, o bien
a diferentes tipos de campañas o diferentes tipos de acciones que podemos hacer con el trainer. Recordar que con el trainer podemos bien crear cursos, entonces aquí básicamente son los correos electrónicos que mandamos a las personas que se inscriben en el curso, por ejemplo, que no han finalizado el curso, que sí lo han finalizado, que han aprobado el curso, que no lo han aprobado el curso, ¿vale? Por ejemplo, luego tenemos también los talleres en vivo, que son los webinars básicamente, entonces tenemos los correos electrónicos en donde nosotros podemos directamente bien mandar correos electrónicos de invitación, correos electrónicos decirle, hey, queda una hora o un día para nuestro webinar, ¿vale? O correos electrónicos dándoles las gracias por haber asistido a nuestro webinar, ¿vale? Así como también, por ejemplo, los vídeos que hemos hecho durante la sesión, ¿ok? Asimismo, por ejemplo, si nosotros dentro de nuestro curso tenemos tareas y esas tareas han sido calificadas o no, directamente aquí se podría reenviar las tareas, ¿ok? Así como la nota de la misma. Y bueno, básicamente los administradores de la academia, que serían estos usuarios que serían formadores, el cual básicamente les diría, mira, una persona se ha inscrito, otra persona también, entonces es un poquito, pues eso, el ir llevando la información. Pero bueno, esta herramienta, como ven, tiene las mismas funcionalidades, pero con muchas cosas extras, o sea, con una que otra cosa extra, como siempre es ojo, sobrepasando todos los niveles de lo que puede tener una herramienta. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hablar en este video en específico un poco acerca de cómo crear los talleres en vivo con Trainer Center, ¿vale? Lo primero que tenemos aquí es las secciones próximas, que son, por ejemplo, si tendríamos algún webinar más adelante, ¿vale? Entonces aquí podríamos filtrar directamente por mis sesiones o podríamos filtrar por las sesiones de la organización, ¿vale? Que en este caso nosotros tenemos, que los invitamos el próximo 28 de abril a un webinar de Kit Digital, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo tendríamos cuándo sería el webinar, tendríamos que tener su miniatura, ¿vale? Y cuántos usuarios se han registrado. Aquí lo podríamos ordenar directamente por tiempo o por recuento de usuarios en caso de que tengamos muchísimos webinars, ¿vale? Aquí la visualización de todos los webinars directamente, ¿ok? Luego aquí tendríamos todo lo que serían estas sesiones pasadas. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos directamente ver una sesión o ver los detalles de la sesión, únicamente tenemos que clicar y ya nos llevaría a lo que sería el análisis de esa sesión, ¿vale? Tomando en consideración que aquí tenemos los detalles de la sesión, es decir, cuántas personas se registraron, cuántas asistieron, el tiempo total, quiénes fueron las personas que participaron directamente en este webinar, la grabación del mismo, ¿vale? Si quisiéramos enviar la grabación a todos los usuarios registrados, directamente lo podríamos hacer, o solamente a los asistentes o a las personas que se inscribieron pero que no pudieron ir, ¿vale? De esto que no asististe, pero bueno, no pasa nada, te dejamos el vídeo, pues esto se puede hacer en Trainer Center y solamente con un clic, ¿vale? Entonces, dicho esto, nos vamos a el registro, que recordar que aquí el registro básicamente es los datos que hemos pedido para que las personas se puedan registrar, ¿ok? Aquí lo más interesante que tenemos una vez que ya hemos culminado el webinar es el análisis. ¿Por qué? Porque el análisis nos da una visión general en donde nos dice cuáles fueron los usuarios registrados totales, de esos usuarios registrados, cuántos asistieron, de esos que asistieron, cuál fue el tiempo medio que han dedicado, ¿vale? Si hicieron una evaluación, por ejemplo, si nosotros hemos hecho alguna evaluación, cómo nos han evaluado, ¿ok? Aquí las preguntas que se llegaron a hacer, si hubiesen, aquí el chat de lo que se habló, encuestas si hubiésemos hecho alguna, la evaluación, ¿vale? Y por supuesto si hubiésemos hecho alguna prueba de la sesión, pues también aparecería, ¿ok? Entonces esto que acabamos de ver es una vez que ya hemos terminado la sesión y un pequeño análisis de los datos que te puede llegar a dar la sesión, ¿vale? Ok, luego de esto vamos a ver cómo crear una sesión en Zoho Trainer Central, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es, ya sabemos que estamos aquí en la página de Zoho Showtime, ir a talleres en vivo, crear sesión, y aquí básicamente lo que tenemos que poner es el nombre de la sesión. Por ejemplo, aquí pondría formación de trainer, ¿vale? Aquí pondríamos una descripción. Vean que aquí en la descripción, por ejemplo, podemos cambiar el tipo de letra, o sea, podemos crearlo tal cual como nosotros queremos, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, enumerar las cosas que vamos a ir viendo, ponerlos por viñeta, también lo podríamos poner, ¿vale? Luego, aquí, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer unos webinars que sean de forma semanal o mensual, también los podríamos dejar ya hechos, desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización, ¿vale? En nuestro caso, directamente vamos a hacer este una vez. Vamos a poner la fecha de inicio, ¿ok? El tiempo, o sea, a qué hora empezaría y la duración del mismo, ¿vale? Recordar que puede ser hasta 12 horas de sesión. Luego, por ejemplo, aquí en base a qué zona horaria nosotros vamos a hacer esto, es decir, a las 3:25 de la tarde, pero ¿en qué zona horaria? ¿Ok? En nuestro caso, la zona horaria de Madrid. Y por supuesto, recordar que nosotros podemos, por ejemplo, crear la sesión, pero para otro compañero de la organización, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, en categorías, podríamos poner ya, esto es algo nuevo, esto recordar que no estaba en el Zoho Showtime,
que aquí nosotros, por ejemplo, podríamos poner la categoría, en este caso de nosotros sería categoría, por ejemplo, de data y análisis puede ser, o puede ser negocios también, ¿vale? Vamos a ponerla de negocios o podemos seleccionar también más de una, ¿ok? Que esto es multiple choice. Entonces, creamos la sesión y ya directamente tendríamos toda la sesión creada, ¿vale? Aquí si quisiéramos agregar alguna imagen directamente, y agregar cualquier imagen que tenga desde el equipo. Y bueno, viendo esto, aprovecho también para comentarles que dentro de Millennials estamos haciendo nuestro podcast, es decir, ya tenemos nuestro canal también en Spotify. Se pueden buscar como Millennials Consulting, Podcast Digitaliza o Muere, ¿vale? También vamos a estar dando mucho material de contenido de valor, donde por supuesto siempre vamos a estar al día de la vanguardia de todos los lanzamientos de Soho. Vamos a empezar a enseñarles un poquito acerca de cómo puede empezar una empresa a digitalizarse desde cero, ¿ok? Entonces, bueno, nada, aquí ya directamente tendríamos la imagen. En caso de que no nos guste, la podemos quitar y no pasa nada. Y aquí es donde nosotros podríamos agregar bien a un coformador, que sería, por ejemplo, otra persona de nuestro equipo, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a invitar a Diana, ¿vale? A que forme parte de nuestro webinar. Así como también puedo invitar a una persona de fuera, ¿vale? Es decir, una persona que no pertenezca a la organización, ¿ok? Entonces, estos son los detalles de la lección o de la sesión. Esto, si yo, por ejemplo, quisiera agregar materiales, bien puedo, como les dije, agregar material de fuera, ¿vale? Es decir, del equipo, puedo directamente elegir algo desde la biblioteca, ¿vale? O sea, cualquier dato que nosotros tengamos directamente desde la biblioteca ya. O si saben, la podemos seleccionar por Zoho Word Drive, ¿vale? Que como saben, Zoho Word Drive es como el Google Drive, básicamente. O sea, nosotros aquí lo que hacemos es crear una carpeta donde podríamos tener toda la información. O sea, podemos guardar aquí tanto plantillas como vídeos, ¿vale? O sea, básicamente es un almacenaje compartido, por decirlo de alguna manera, ¿vale? El cual obviamente te incluye dentro del Zoho One, si has comprado Zoho One. Entonces, bueno, aquí esto básicamente si queremos crear una encuesta, aquí por ejemplo vamos a crear una pequeña encuesta de un cuadro de texto que vamos a poner, ¿qué te pareció el webinar? Entonces aquí decimos, vale, tienes hasta 90 a 120 caracteres como en Twitter para directamente poder decirnos qué te pareció, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, varios tipos. Tenemos también multiple choice, tenemos la valoración, vamos a hacer que nos valoren, aparte de escribir, por ejemplo, también en números. Aquí, por ejemplo, nos recomendarías. Entonces aquí vamos a poner 3 estrellas, mucho más fácil. 1 estrella es no y 3 estrellas es sí, ¿vale? Entonces aquí ya tendríamos directamente creada nuestra encuesta, ¿vale? Si, por ejemplo, nosotros queremos directamente hacer alguna prueba para evaluar a nuestros alumnos durante la sesión, aquí también lo podríamos hacer, ¿vale? Pondríamos los detalles de la prueba, es decir, el título de la prueba, aquí pondríamos todas las preguntas, ¿vale? Que quisiéramos hacer. Entonces, por ejemplo, esto es de verdadero y falso. Entonces, nosotros, por ejemplo, también podemos hacer exámenes o pruebas directamente durante la sesión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí los tipos de preguntas que tendríamos sería preguntas de opción única, de verdadero y falso, de rellenar los blancos, opciones múltiples, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, voy a crear solamente una de la licencia de Zoho One mensual. Cuesta 37 euros. Entonces, verdadero o falso, ¿vale? Entonces, la respuesta adecuada la elijo y ya directamente la guardaría, ¿vale? Así tal cual podríamos agregar preguntas y por supuesto darle la puntuación a cada una de las preguntas, ¿vale? Si por ejemplo aquí tendríamos que poner la calificación de aprobado, cuánto es el porcentaje de aprobado, ¿vale? Y mostrar los resultados de una prueba una vez finalizada, ¿ok? Y si por supuesto la respuesta correcta para cada pregunta junto con los resultados, es decir, lo hiciste bien o lo hiciste mal y este es realmente el resultado, ¿ok? Y mezclar las preguntas de la prueba y sus opciones de respuesta. Es decir, aquí, por ejemplo, cuántos intentos nosotros tenemos de poder gestionar la pregunta, ¿vale? Entonces aquí obviamente nosotros solamente hemos creado una, un poco para ver cómo hacer una pequeña demo de cómo se crearía, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si nosotros queremos crear más contenido, es decir, darle más contenido a los alumnos, directamente podríamos, por ejemplo, cargar desde el equipo o bien algún vídeo para que se aprendan o bien, por ejemplo, un PDF, ¿vale? O sea, esto ya sería un poquito más ver qué es lo que nosotros, por ejemplo, queremos hacer, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a cargar aquí un pequeño vídeo y ya tendríamos seleccionado esto. Todo esto va a aparecer directamente en lo que sería la sesión, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esto sería la página de cómo se vería, ¿vale? El sitio, el acceso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una preview que sería formación de trainer, cuánto tiempo falta, si la gente lo quiere o no agregar al calendario y si quiere cambiar, por ejemplo, la zona horaria, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tendríamos todos los detalles de la sesión, ¿vale? Y aquí si queremos hacer SEO también con esto, estaría genial. Es decir, esto, por ejemplo,
podríamos incrustar esta invitación en nuestra web y aquí las personas de SEO podrían directamente poner las palabras claves, el código del pie de página, el código de cabecera, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí ya esto, ustedes saben que en Mineras Consulting también no solamente tenemos el equipo de Soho, sino que también tenemos un equipo maravilloso de SEO, ¿vale? Que estarán encantados de ayudarles. Entonces, luego aquí, por ejemplo, en caso de que tenga un precio, ok, aquí ya directamente agregaríamos bien si es free o bien si hay un pago único, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo voy a agregar que este es free, ok. Si quisiéramos hacer también cupones de descuento, también lo agregaríamos aquí, ¿vale? Directamente en caso de que hubiese tickets, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este caso, nosotros directamente no estamos agregando ningún ticket, ¿ok? Simplemente el único que tenemos es el ticket free, ¿vale? Que ya nos viene predeterminado. Luego aquí tendríamos directamente la configuración, que sería qué cosas nosotros podemos hacer directamente antes de la sesión, ¿vale? Es decir, permitir a los alumnos que solo después de iniciar la sesión podrán acceder, es decir, una vez que ya el formador inicie la sesión, ya ellos pueden acceder a la ventana, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, tendríamos un plan que se permiten hasta 800 inscritos, ¿vale? Pero en la sesión únicamente pueden estar 200 personas. Entonces aquí, por ejemplo, si no quiero dejar a tantas personas fuera, diría, vale, se pueden inscribir 250 y acuden 200. Que recordar que siempre, por norma general, en cualquier evento, tanto online como presencial, siempre falta la mitad. Entonces, restringir el número de personas. Por ejemplo, aquí, como les decía, no hasta 200 asistentes. Aquí podemos restringir tanto los inscritos como los asistentes, ¿vale? Por ejemplo, si nada más queremos que la pregunta los vea los formadores, si no queremos mostrar las miniaturas de las diapositivas presentadas por el alumno, porque el alumno también nos puede compartir cosas, y comenzar a grabar automáticamente. Esta para mí es una de las más importantes porque siempre con el tema de los eventos y tal, se nos puede llegar a olvidar la grabación, ¿vale? Luego aquí, por ejemplo, si nosotros queremos promocionar esto directamente, o bien podríamos compartir el enlace o bien podríamos directamente insertar la sesión, que era lo que les comentaba del código, ¿vale? Que lo podemos incrustar en nuestra web, ¿vale? Que sería directamente Uniframe. Y luego tendríamos a qué personas, ¿vale? Yo quiero invitar. Entonces aquí es maravilloso porque bien, podemos hacer invitaciones con un CSV o podríamos hacer la integración directamente con nuestro CRM. Es decir, yo quiero invitar a todos los posibles clientes que sean posibles clientes de mi kit digital, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahí los invitaría y la verdad es que está bastante bien esta parte de la herramienta. Entonces, ya teniendo todos los detalles, ya estamos a hora de poder lanzar nuestro webinar. Así que nos vamos ya directamente a lanzar lo que sería nuestro webinar de formación. Una vez que estemos aquí, directamente nos va a decir qué podemos utilizar, puesto que no podemos utilizar ninguna de estas dos cosas porque la estoy utilizando desde otra herramienta. Pero bueno, imaginemos aquí, ya directamente me dice con qué cámara estoy, con qué micro estoy, ¿ok? Y ya aquí, por ejemplo, esto es lo que veríamos nosotros, ¿ok? Veríamos aquí las personas que están dentro ya de la formación, los trainers, por ejemplo, yo y Diana, que faltaría que Diana iniciara sesión, por ejemplo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si nos hacen algunas preguntas y las que han respondido, aquí, por ejemplo, si hacemos las encuestas, que esta encuesta va a aparecer después, aquí directamente en el chat, todo lo que sería el chat como tal, es lo que las personas van a ver, ¿vale? Y directamente aquí el material complementario, ¿ok? Si aquí quisiéramos transmitir este mensaje, por ejemplo, nosotros podríamos ya crear otro mensaje para todas las personas que estén en reuniones paralelas. Es decir, estamos en esta reunión, pero tal vez estamos en otra reunión, ¿ok? Entonces aquí esta es una multidifusión que básicamente lo que nos sirve es para eso, para nosotros empezar a generar. Entonces, bueno, ya aquí empezamos la sesión, ¿vale? Pero no hemos iniciado la transmisión, es decir, estamos viendo que todo esté ok y ya una vez iniciada la transmisión es cuando las personas estamos en el aire, ya estamos grabando, ¿ok? Y las personas que estén en la sesión directamente nos están viendo. Entonces, bueno, básicamente aquí, si tenemos una reunión paralela, que era lo que estaba comentando, directamente nosotros podríamos asignar asistentes a salas automáticamente, es decir, yo puedo crear más de una sesión de este webinar, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos la sala 1, agregaría participantes, aquí tendríamos la sala 2, donde podríamos agregar a otros participantes, ¿vale? Entonces ya sabemos que hay otras personas en una sala paralela, ¿ok? Y aquí es cuando, por ejemplo, yo quisiera compartir pantalla, ¿vale? Entonces, compartir pantalla, muestro la pantalla lo que quiera mostrar a las personas, a los alumnos, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, si quiero compartir algún material de todos los materiales que hemos hecho, ¿vale? Si aquí, por ejemplo, quiero compartir este material directamente con toda la sala, haría multidifusión y se estaría viendo tanto en esta sala donde estamos, como directamente en la sala.
Así que nada, chicos, esto es todo por hoy. Recordar que esta es una de las partes que puede hacer Trainer Central de Soho Showtime, ¿vale? Si quieres saber mucho más, déjanos en los comentarios y recuerda visitar nuestra página web www.mileniasconsulting.es. Y recuerda que si no te has suscrito en nuestro canal, debes suscribirte para que formes parte de esta gran comunidad que ya somos más de 1000 personas, ¿vale? Así que nada, te esperamos en el próximo vídeo. Si quieres saber más, déjanos en los comentarios. ¡Chao!